Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión especial de webinar logístico, en donde nuestro objetivo es compartir contenido inteligente. Esta tarde tenemos un tema bastante interesante, cadenas eficientes, empresas invencibles, en donde tendremos a un invitado especial que nos va a contar acerca de un libro que desarrolló con toda su experiencia en cadena de suministro. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. En esta sesión, durante toda la sesión estará abierto el chat y la sección de preguntas y respuestas. Por favor, siéntanse en la libertad de compartir sus comentarios, de compartir sus preguntas. Muchísimas gracias por estar. Quiero también agradecer a nuestro patrocinador, BM Steel, a Julio Hirschfield, a Alfredo García por hacer posible esta sesión. Muchísimas gracias. Vamos a ver un breve video. Muchísimas gracias. Pues bueno, antes de iniciar, quiero invitarlos a participar en el Premio Nacional de Logística. La convocatoria está abierta, la pueden consultar en la página web que es www.premiologistica.com.mx. Si tienen algún caso de éxito que quieran compartir, si en tu trayectoria han desarrollado o implementado algo que consideren que puede ser replicado por otras empresas y que ayude a que México sea más eficiente en logística y cadena de suministro, la convocatoria está abierta para que puedan participar. Pues sin más, agradezco a todos los que se van conectando, que nos acompañan. Les repito, por favor, está abierta la sección de preguntas y respuestas y el chat. Ahí coméntenos también qué temas les gustaría que tratáramos en una siguiente sesión. Bueno, pues para dar inicio quiero presentarles a Ramón Segoviano. Ramón Segoviano es parte del Consejo de Soy Logístico. Ramón es nuestro tesorero. Muchísimas gracias, Ramón, por estar esta tarde con nosotros y compartir con nuestro auditorio. Bienvenido. ¿Qué tal, Gaby? Buena tarde, muchas gracias. Un placer estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos nuevamente en nombre de Ignacio Simansky, presidente de Soy Logístico Asociación. En nombre de David Martínez, director general de Soy Logístico Asociación, les damos la bienvenida y les agradecemos el que hoy nos estén acompañando para este webinar especial, ¿ok? Antes de iniciar, deseamos ratificar y agradecer nuevamente a PM Steel por su apoyo para este webinar especial y para todas las actividades que hemos seguido desarrollando en Soy Logístico Asociación. Déjenme brevemente también compartirles que recientemente, pues ya casi un mes, se llevó a cabo el segundo foro de líderes logísticos que desarrollamos pues para que toda la comunidad de la parte de logística estuviéramos con los temas de vanguardia, que estuviéramos identificando cuáles son las tendencias, y déjenme decirles que fue una respuesta increíble. Tuve la oportunidad de estar en esta ocasión de modo presencial, en la primera de modo virtual, pues por tema de pandemia, y les puedo decir que la experiencia fue muy buena. Los temas, los panelistas y específicamente volver a estar en camaradería con todo el sector de
logística, pues fue una grata experiencia. Desde que, pues los invitamos a que sigan participando en todas nuestras actividades que les vamos compartiendo. Y una de las siguientes actividades que vamos a liberar en breve es un estudio de los KPIs más relevantes de la parte de la logística. Ese es un estudio que se está desarrollando ya, se creó un comité, tenemos ahí la parte académica, la parte técnica, y se está desarrollando un muy buen trabajo. Tuve oportunidad también de participar por ahí en una de las sesiones, y lo que les puedo decir es que va a estar bastante interesante. Así de que estén pendientes, por favor, de este estudio que en breve vamos a poder compartir. Bueno, dicho lo anterior, permítanme, por favor, tengo el honor de presentar a nuestro panelista, pues invitado de lujo, y que enseguida les compartiré su semblanza. Antonio Arranz es CEO de DHL Express México. Antonio es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 2 maestrías en Administración y Finanzas por la misma universidad y una más en Administración de Negocios e Ingeniería Industrial por la Universidad de Florida y un post-MBA por Kellogg Management School. Forma parte del programa privado entre la Universidad de Harvard y Young. Desde el 2011 es el CEO de DHL Express México, donde ha sido pieza clave en el desarrollo y operación de la estrategia del negocio para el país. Gracias a su liderazgo, la empresa ha mantenido en los últimos años un ritmo de crecimiento de doble dígito. En el año 2022, Antonio fue distinguido como uno de los 100 mejores CEOs en México por el Instituto Great Place to Work, y también en el año 2022, ganador del Premio Nacional de Logística Galardón Tameme en la categoría de Ejecutivo Logístico. Así es de que, por favor, démosle la bienvenida a Antonio Arranz, quien es nuestro invitado especial del día de hoy. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Hola, qué placer platicar con ustedes el día de hoy. Estoy muy contento de poder platicar acerca del cadena de suministro y de por qué hice este libro, ¿no? Fíjense que este libro yo lo empecé a hacer hace 4 años, antes de la pandemia, y durante la pandemia pasaron muchísimas cosas en cadena de suministro, y me di cuenta que todos estos libros estaban escritos por investigadores y no por gente que estaba en el día a día en los golpes. Y dije, no, pues sabes que vamos a hacer algo mucho más práctico, con más experiencia de qué es, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y al final de cuentas es el granito de arena para que México pueda tener un mejor futuro. Y entonces empecé a platicar un poco de, bueno, ¿qué es cadena de suministro? Y dije, bueno, yo he trabajado tantos años en esto, ¿y qué pasa en la cadena de suministro? Y lo más importante en cadena de suministro es entender los flujos. Los flujos son los que ahorita están haciendo que las cadenas de suministro se vuelvan tan críticas, ¿no? Primero es el flujo dominante de productos, y luego el flujo dominante de la demanda y el diseño de información. Y entonces empezamos con el productor. Y bien importante, el título de cadena de suministro se empezó a generar en 1960, pero la cadena de suministro existe desde que los humanos ya nos asentamos y empezamos a hacer cultivos. Y entonces imagínense, piensen en muy sencillo. Tenemos la cueva A, que producía frutos rojos, y luego tenías la cueva B, que producía fresas, ¿no? Y entonces resulta ser que pues, los productores de la cueva A recolectaban estos frutos rojos y se los daban a alguien que ya lo ponía listo para intercambiar. Y luego lo teníamos que mover al otro pueblo, a la otra cueva, y de la cueva, ¿cómo se llama? Se podía guardar, podemos guardar cada vez que si teníamos más cuevas que ofrecer, o sea, teníamos la cueva A, la B, la C, la D, la E. Y entonces decíamos, pues podemos entregarle a más de una cueva, entonces creábamos centros de distribución, y luego llegábamos a las cuevas finales, donde intercambiábamos el producto. Entonces, desde muy temprana edad de la humanidad, se empezó a hacer esto de una forma muy, ¿cómo se llama? No científica, no matemática,
pero claramente desde el principio con el trueque empezamos a crear estas cadenas de suministro y hasta 1990, 2000, el enfoque que se había hecho era un enfoque muy físico, muy de cómo se movían las cosas físicamente y toda la tecnología, los aparatos para mover, pero todavía el mundo tenía muy difícil forma de poner el flujo dominante de demanda y diseño de información. Y simplemente, ¿por qué? Porque todavía las computadoras no estaban al boom como están hoy en día. Sin embargo, a partir de los 1990s, las cadenas de suministro empiezan a obtener con los ERPs, con los sistemas de información más avanzados, empiezan a obtener información de la demanda, y eso lo que nos permite es que el flujo dominante de demanda y diseño de información empieza a jugar un rol crítico para mejorar las cadenas de suministro y hacerlas la más eficiente posible. Entonces, claramente vemos cómo los flujos dominantes, primero físicamente del producto hacia el cliente y luego el cliente nos regresa información de qué es lo que quiere, es como se funcionan las labores de la cadena de suministro. Y luego, como siempre, los que estamos en este rollo, pues hemos platicado que la logística y la cadena de suministro no es lo mismo. Sin embargo, hoy, también con la pandemia, muchas veces se confunde el término logística y cadena de suministro, ¿no? Y la logística simplemente es cómo movemos el producto que tenemos que entregar. Por lo tanto, logística no es cadena de suministro, y ese creo que es uno de los temas más críticos de decir. Logística no es cadena de suministro. Cadena de suministro es mucho más acerca de la demanda y de los flujos de información y cómo conectamos el proveedor con el cliente, y la logística es cómo movemos físicamente esto. Entonces, cadena de suministro pues simplemente es el proceso que conecta la demanda que existe en el mercado de la organización, ¿no? Y ¿qué cadenas de suministro son muy exitosas? Cuando logran conectar diferentes organizaciones, tanto internas como externas. Y aquí es donde ahorita en la pandemia vimos donde reventó el tema, ¿no? Porque la cadena de suministro que hoy se tiene, normalmente tienes plantas en China, tienes plantas en otras partes del mundo, tienes múltiples proveedores, y cuando empieza a haber una disrupción en partes de la cadena, hemos visto cómo esa conexión tanto interna como externa y cómo los flujos de información se vuelven críticos y han causado estas disrupciones de cadena de suministro tan grande que hemos tenido, ¿no? Y por eso la cadena de suministro es tan compleja, porque tiene muchos participantes y tenemos que hacer que todos estos participantes se hablen entre ellos. Y luego la logística simplemente es el proceso de movimientos físicos y de información que ocurren al interior de una organización para satisfacer el cumplimiento de un orden en el tiempo y costos definidos. Obviamente nos permite asegurarnos que pueda mantener la producción y entreguemos al cliente final. Eso es la logística. Entonces podemos decir que la logística es un subcomponente de cadena de suministro. Pero ¿qué pasó en la historia? Y esto me encanta platicarlo, cómo se ha ido moviendo la logística en el tiempo. El primer gran cambio de la logística, a ver, la logística existió vuelvo a repetir, desde que se hicieron los seres humanos y tenían que moverse y mover sus productos. Pero el primer gran cambio de la logística fue con la mecanización del transporte, con el vapor, ¿no? Cuando se hizo las máquinas de vapor, crearon un cambio brutal, porque entonces empezamos a poder mover a través del barco o el tren las cosas a distancias mucho más largas y mucho más rápidamente. Luego, obviamente, la logística 2 que empezó a jugar un rol crítico, ya la electricidad empezaba a jugar un rol muy importante en las fábricas, pero también un cambio radical fue cómo en los puertos empezamos a mover las cosas. Y un cambio radical que hoy lo vemos tonto, pero que jugó un rol importantísimo a como hoy conocemos el mundo, es el container, ¿no? El container permitió acelerar rápidamente la descarga y carga de los puertos, y eso permitió que masivamente se pudieran mover mucho más materiales. Parece una tontería que hoy lo vemos como un hecho, pero hoy ese pequeño cambio que lo hizo, además la persona que lo hizo se hizo millonaria, porque luego creó una compañía de transporte marítimo y le permitió hacer un cambio radical en el cual podemos también para la Segunda Guerra Mundial
permitir grandes movimientos de carga. Y luego, el otro cambio que les platicaba es que empezaron a haber sistemas ya más avanzados, los famosos SAP, Oracle, ¿no? El Warehouse Management System, el Transportation Management System, entonces la información que ya se podía comunicar y ya podemos tener en un sistema información de logística y de cadena de suministro y de demanda, empezó a jugar un rol bien importante. Tristemente, hoy todavía muchísimas compañías están en la logística 3.0, ¿no? Todavía se han quedado ahí. Es algo que estamos muy inmersos en la logística 3.0, pero todavía no nos hemos movido a logística 4.0. Entonces, una de las cosas que yo hablo en el libro es que tenemos que entender que un México vive entre dos mundos. Vive en el mundo de la logística 3.0, pero ya existe una logística 4.0 que ahorita platicaremos, que muchas veces no la vemos porque el México de hoy, con los salarios que pagamos y con la infraestructura que tenemos, todavía no lo vemos. Sin embargo, la pandemia aceleró muchas cosas y ha hecho que muchísimas cosas que pensábamos que ya iban a llegar en el 2030, hoy ya las estamos viendo en la logística en muchas partes del mundo, y hoy en México todavía no las vemos. Y parte del libro es explicarles todo esto que viene. Y la logística 4.0, y que vamos a entrar a mucho más detalle, es la evolución del IoT, del Internet de las Cosas. Porque el Internet de las Cosas está jugando un rol crítico en la forma en la cual cadena de suministro y supply chain y logística están jugando. ¿Por qué? Porque el Internet de las Cosas nos está permitiendo información en tiempo real de la demanda y de todo lo que está pasando en la línea de producción y en la entrega. Entonces, el IoT juega un rol importantísimo en los próximos años. Pero, ¿qué pasó con la pandemia, no? La pandemia nos trajo así que un cheque, o sea, nos pegó durísimo, porque hasta antes de la pandemia, la cadena de suministro estaba enfocada en ser lo más eficientemente posible. Y eso claramente permitió cadenas muy, muy eficientes en costo, con producciones en China. Claramente ya teníamos muy claro cuánto se tardaba un barco, cuánto se tardaba el avión, cuánto tardaba producirse allá, y muchísimas compañías, yo diría casi todo el mundo, nos confiamos. Y nos confiamos que nunca iba a pasar un evento como el que nos pasó, en el cual iba a haber una disrupción de alguna de las partes de la cadena, y eso lo que nos hizo es darnos cuenta que tal como conocimos cadena de suministro ya dejó de ser, ¿no? Y ya llegó la tecnología y ya llegaron muchas cosas más que están siendo afectadas. Entonces, primer punto, flexibilidad. Flexibilidad en el entendimiento de que hoy no podemos depender de un solo sitio para el sourcing, ¿no? Para donde vamos a obtener nuestros recursos. Es por eso que hoy México tiene una extraordinaria oportunidad con el nearshoring o friendshoring, porque claramente las compañías se dieron cuenta que necesitan tener la capacidad de tener otros sitios donde producir o de donde obtener recursos por si se cierra uno que antes no se tenía. Entonces, flexibilidad, muy importante. Luego, una cosa que nos trajo el e-commerce es la respuesta en tiempo real a los cambios en el mercado. Pues resulta ser que el que más permite tener respuesta en tiempo real a los cambios en el mercado es el e-commerce. Porque con los sistemas que ha creado, le permite entender rápidamente qué le está pasando a la demanda y entonces poder cambiar rápidamente su línea de producción o de dónde va a obtener los productos para satisfacer esa demanda. Y entonces, lo que platicábamos de logística 3, con los sistemas que teníamos, empieza a quedarse obsoleto. ¿Por qué? Porque ya necesitas sistemas que te permitan información en tiempo real. Mucho de lo que pasó en logística 3 eran sistemas que todavía hoy hay muchas compañías que todavía lo llenan a mano, que obtienen información de los clientes una vez por semana o una vez en el cierre. Entonces, ese es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, no es para pegarle a mi editorial, ¿no? Pero, por ejemplo, las editoriales, si tú le preguntas cuántos libros he vendido, pues les cuesta mucho trabajo porque todavía el mecanismo es de entrego los libros
y cada 3 meses me regresan los libros y hago un conteo y veo qué se vendió y qué no se vendió. Entonces, es un ejemplo claro en el cual la demanda no está en tiempo real. Y ahí es uno de los temas que más importante va a tener que tener las compañías es cómo poder obtener información en tiempo real. Las compañías que están teniendo control del cliente e información en tiempo real son las que están siendo exitosas. Y aquí viene el siguiente punto, cercanía con el cliente y sus preferencias. Cada vez más vamos a necesitar Big Data para poder entender y segregar al cliente en cuál es su preferencia. A este cliente le gusta que le entreguen 24 horas, a este cliente le gusta el mismo día, a este cliente le gusta que le firmen los papeles, a este cliente no quiere interactuar con el ser humano. Y déjenme darles un ejemplo que nos pasó a nosotros. Nosotros tenemos 735 tiendas en la República Mexicana, en la cual vendemos nuestros productos y entregamos productos y recibimos productos. Y antes de la pandemia empezamos a hacer lo que nosotros le llamamos envisionar qué es lo que viene en el futuro. Y hoy ya tenemos 130 tiendas que solamente hacen a través de puntos de venta automatizados. Y lo que nos dimos cuenta es que hoy nuestros clientes están divididos en 3 partes, ¿no? Están los clientes jóvenes, totalmente tecnológicos, que no quieren hablar con una persona. Entonces les tuvimos que poner un punto de venta en el cual ellos interactúan con el punto de venta solito y no tienen que, la gente no quiere hablar con nadie. Luego tenemos los que les gusta sí intentarlo, pero les gusta tener también a alguien, una persona que les pueda asesorar y cualquier duda resolverles. Y luego tenemos a estos clientes que simplemente dicen, no, yo no entiendo de tecnología y yo tengo que alguien me atienda. Y eso nos dimos cuenta que tenemos estos 3 tipos de clientes y tuvimos que darle servicio a cada uno de ellos. Así les tiene que pasar a ustedes y entender cómo funciona cada uno de sus clientes. Y el último punto es un punto que va a pasarnos a todos y a nuestros hijos, que es la resiliencia. Porque hoy lo que está pasando es que con el cambio climático, el mundo está teniendo muchas cosas que están pasando. Y resiliencia significa que tener la capacidad de ante una adversidad poder salir adelante. Y entonces en la cadena de suministro, una cadena de suministros resiliente es la que tiene capacidad ante un cambio radical poder salir adelante. Y entonces ya tenemos que irnos preparando, que va a haber mucho más huracanes, mucho más sequías, mucho más cosas raras que antes no veíamos y que pueden afectar nuestra cadena de suministro y entender cómo eso afecta a nuestra cadena y poderlo hacer mucho mejor. Entonces, claramente, estas 4 actividades, flexibilidad, respuesta, cercanía, resiliencia, van a jugar un rol crítico en el desarrollo de la cadena de suministro en el futuro. Y luego, a nosotros en DHL nos encanta, somos una empresa alemana, entonces nos encanta preguntarnos, pues, ¿qué viene? ¿Qué oportunidades hay? ¿Qué amenazas hay? ¿Y qué es lo que puede pasar? Entonces, como pueden ver en esta slide, hay muchísimas cosas que van a venir. Algunas pueden ser reales, que van a pasar. Otras que les puedo decir que pueden ser una como de moda y luego se nos caen. Pero claramente ya hay cosas que están pasando. Por ejemplo, las impresoras 3D ya las tenemos. La mejora biónica, ahorita platicaremos de robots y eso está súper interesante. Sistemas autodidactas juega un rol crítico porque antes tú le decías, ¿cómo yo entreno a mi personal, no? Y entonces antes tenías que hacer una clase normal y llevarlos a una clase y darles un profesor y eso se volvía caro y difícil. Y hoy ya con el teléfono, tú ya puedes crear pequeños clips como TikTok en el cual tú les vas enseñando cosas y les vas entrenando de una forma autodidacta, en la cual ellos van a su propio ritmo. Y eso está jugando un rol muy importante en entrenamientos, no solamente en logística, sino en todas las compañías. Realidad aumentada, claramente Google, ¿no? Juega ahí un rol bien importante, Meta, ¿no? Que le ha puesto mucho dinero ahí.
Sensores de tecnología low cost, ahorita voy a platicar a detalle de eso, que juega un rol criticísimo en logística 4.0. Luego el Big Data, que ese es interesante porque normalmente todos los que estamos en supply chain tenemos mucha información, el problema es cómo las procesamos, ¿no? Logística en la nube, que pues, interesantemente todavía muchísimas de las compañías están en logística 3.0 y no están en la nube, y esa es una gran oportunidad para irse actualizando. Puedes comprar cosas, servicios, hasta servicios SaaS, ¿no? Entonces tienes que ver oportunidades ahí de ahorrar y de automatizarte más rápido. Luego, automatización y robótica, vehículos aéreos sin tripulación, que platicaré de eso, el Internet de las cosas, coches automáticos, que tanto se ha hablado, ¿no? Tanto se habla de que íbamos a tener ya coches autónomos para el 2020, 2021 y no han llegado. Y se ve difícil porque la tecnología es muy costosa y no está tan fácil de hacer, ¿no? Claramente en lugares cerrados, en loops cerrados, va a haber coches automáticos o ya hay coches automáticos, pero cuando ya hablas de ciudades se pone mucho más difícil, ¿no? Luego, entregas a la carta simplemente es cómo lo quieres ahorita, mañana, pasado mañana, en 1 hora, 2 horas, 3 horas. Logística omnicanal juega un rol criticísimo en el e-commerce. Los que estaban jugando en primero, muchas compañías en la pandemia no hacían e-commerce y de repente en 1 mes y medio tuvieron que empezar a vender e-commerce y luego se dieron cuenta que también tenían tiendas físicas y tenían la página de e-commerce y cómo la unes en omnicanalidad, ¿no? Entonces, esa parte juega un rol muy importante. Luego, un rol muy importante que muchas de sus compañías van a tener es lo de logística justa y responsable. Logística justa y responsable es que tú no vas a contratar empresas que contaminan, empresas que utilizan labor forzada. Por ejemplo, Walmart juega un rol muy importante porque él ha forzado a sus proveedores a asegurarse que no usan labor forzada, ¿no? Entonces, muchas compañías estamos comprometidas con eso, con la Carta de las Naciones Unidas de labor, que no haya labor, que no vayas a usar gente joven, niños, que lastimes. Y eso es logística justa y responsable. Y cada vez más hay compañías transnacionales que te están pidiendo eso, ¿no? Logística de shared economy, ahorita con el e-commerce, ese juega un rol súper importante. Pues todos los chicos que entregan Uber, y todas las Rapis y que entregan en Mercado Libre y Amazon, que son gente que es freelance, que simplemente en su teléfono tiene 4 o 5 aplicaciones y de repente ¿quién le da chamba? ¿No? Y entonces, pues entro, yo hoy le trabajo para uno y para mañana y para otro y otro, ese es el share economy, y entonces compartes, ¿no? Compartes los costos, ¿no? Energía inteligente, porque eso, obviamente para la reducción de CO2 juega un rol importantísimo. Tamaño de lote de uno, ese es como lo más, ese es el sueño de los de mercadotecnia. Tú hacerle una sola cosa a una persona que sea única, ¿no? Ya hay ahorita, por ejemplo, tú ya vas a tiendas de Adidas o Nike en Estados Unidos y tú te puedes hacer una ropa específicamente para ti o una zapato específicamente, tú haces el diseño y te lo hacen para ti en único, ¿no? Entonces, por ejemplo, es eso. Entonces, ¿cómo pensar fábricas que te va a llegar el cliente, te dice yo quiero de esta manera y tú lo produces en lote de uno y lo entregas como lote de uno, ¿no? Y pues hay muchos otros temas que podríamos ir entrando mucho más a detalle, pero le quería dar una foto de todo lo que se ve en los próximos 5 años, algunas cosas más que puedan pasar, otras menos, pero ahí están. Y luego, ese tema creo que es bien interesante, ¿no? Porque los drones, o sea, los drones, por ejemplo, en la guerra en Ucrania, han jugado un rol importantísimo. Y siempre se había hablado que los drones van a jugar un rol muy importante en la logística. Y claramente los drones pueden jugar un rol muy importante en la logística en zonas largas, de distancias difíciles de acceso. Por ejemplo, nosotros tenemos, ustedes pueden verlo aquí a la derecha, una persona que está recogiendo atrás trae unos lockers
y el dron llega arriba del locker y lo entrega. Pero se vuelve muy costoso cuando tú tienes que entregar cosas de volumétricas en un locker, en un dron en este momento. Y el otro tema más importante de los drones es que cuando tú tienes un dron que sobrevuela por tu casa, pues es un dron. ¿Qué pasa cuando pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? La tecnología para que los múltiples drones se hablen y no choquen todavía se tiene que desarrollar. Y entonces empieza a jugar un rol muy importante. Y esto es también como cuando se hicieron los coches. Todo suena muy bien hasta que el primer dron choca con el siguiente dron y entonces viene la FAA americana y para todo y entonces dice qué va a pasar. Entonces todavía estamos en la infancia de este tema y todavía tenemos que ver si los drones de manera comercial van a jugar un rol importante o solamente van a tener un rol en la parte militar, que claramente hoy juegan un rol importantísimo. Luego, en el centro ven un avión que dice ahí DHL eléctrico. Es un avión eléctrico. Y ese no es una fantasía. Ya compramos 12 aviones eléctricos. Ya hicimos el primer vuelo de prueba. Va a tener 400 kilómetros de distancia, totalmente eléctrico. Y esto es como si pasaras del avión de hélice al avión de turbina. Es un cambio radical. No sé si saben, pero hoy uno de los mayores contaminantes en el mundo son los aviones. Es difícil reducir la huella de carbono en los aviones tal como los conocemos hoy. Y si queremos reducir la huella de carbono, tenemos que movernos a aviones eléctricos. Hoy Boeing, Airbus y las startups están probando y nosotros ya compramos, les digo, estos 12 porque queremos empezar a avanzar en este tema, porque muy probablemente para el 2035, 2040, ustedes ya se suban a un avión eléctrico y transporten en un avión eléctrico, lo cual es hoy, hace 3 años era impensable. Sin embargo, hoy, con las baterías que empiezan a tener alta eficiencia, empiezan a mejorar dramáticamente. Luego, este es un robotcito que está pasando. Y déjenme platicarles 2 cosas que son muy importantes. La primera es, hasta antes de la pandemia, pensábamos que para hasta el 2030 íbamos a poder tener un almacén solo de robots, ¿no? Era como que todavía no estaba pensado, pensábamos que todavía teníamos que estar entre el ser humano y el robot. Y sin embargo, la pandemia, con todo el volumen tan grande que trajo de e-commerce, forzó a los chinos y a Amazon a lanzar sus primeras dark warehouses, ¿no? Y el dark warehouse simplemente es una bodega que no tiene dim light, o sea, de una luz muy tenue, y todo está a través de manejado por robots. Lo único que hace el ser humano es va y checa si el robot está bien, si le pasa algo, pues va y lo revisa. Pero eso pensábamos que era ciencia nuclear y que iba a llegar al 2030, se aceleraron las tecnologías y ya está ahí. Pero ¿por qué quise enseñarles este video? Y creo que ese es uno de los temas que si se lo pueden llevar, para mí sería de las cosas más importantes que se lleven de esta plática. Es que el robot va a jugar un rol muy importante, pero como robot colaborativo. No sé si se fijaron en el video que pasó un montacargas. Ese montacargas estaba controlado por un ser humano. Y este robot pasaba junto a una persona, o sea, junto a un montacargas con el ser humano. Eso significa que de aquí en adelante vamos a ver muchísima interacción entre robots y seres humanos. En la misma operación vamos a ver interacción. Muchas veces el robot haciendo actividades pesadas, aburridas, por sí solo, y en otras ocasiones vamos a ver al robot interactuando con el ser humano. Entonces, es por eso es importante este video, porque es la interacción de la automatización con el ser humano en un mismo sitio. Y luego, el IoT. El IoT juega un rol importantísimo para el futuro de la logística.
Porque hoy teníamos muchos errores, por ejemplo, en el almacenaje, podías tener errores de localización, pero ya con los precios de RFID, de las tarjetas de RFID, pues ya empiezas a poderlo obtener, entonces puedes tener IoT, y puede pasar muchas cosas que puedes mejorar el producto, ¿no? Detección de daños, visibilidad en tiempo real, control exacto del inventario, utilización óptima de los activos. Pero déjenme platicarles un ejemplo que tenemos en DHL Express México. Nuestro hub, que es el más avanzado de América Latina, puede mover 16,000 paquetes por hora, ¿no? Intercambiar y distribuir 16,000 paquetes. Cada vez que pasa que una banda de las bandas se daña, tú tienes que parar la banda y redistribuirla, y entonces es costo que tienes en mantenimiento correctivo. Nos gastamos 1.5 millones de dólares y todas las bandas de todo el hub ya tienen sensores IoT. Y entonces lo que nos está diciendo los sensores todo el tiempo es si van a fallar o no van a fallar, o si necesitan un mantenimiento preventivo o no. Y eso lo que te permite es que tu confiabilidad de operación mejora dramáticamente, y entonces eso te hace que puedas operar. Nada más para que nos dimensionemos. 16,000 paquetes en una hora que mueve el hub, yo necesitaría 1,300 personas físicas para poder cruzar esos 16,000 paquetes. Entonces, cada vez que yo paro una hora el mecanizado, hace que yo no pueda operar porque no tengo 1,300 personas. Tengo simplemente que esperar a que la banda vuelva a funcionar. Pero con todo el IoT que ya le metí y que me dice preventivamente qué tengo que hacer, me permite tener mucho más operación. Y eso me permite tener más confiabilidad y dar mejor nivel de servicio a los clientes. Y obviamente el transporte, pues creo que ustedes ya lo han visto, ¿no? Cada vez más. Por ejemplo, es muy importante. DHL Express México trajo las vacunas del COVID-19. Lo que poca gente sabe es que las vacunas de Pfizer tienen una temperatura muy especial. Y para tú poder controlar esa temperatura muy especial, tuvimos que modificar los aviones que teníamos. Es un estándar que tienes que hacerle un upgrade, un estándar mucho más alto, en el cual te permite la regulación de las líneas aéreas poder transmitir en tiempo real con IoT qué le estaba pasando a la caja. Entonces, en todo momento nosotros transmitíamos, aún en los aviones, qué le estaba pasando a las cajas de las vacunas. Y hoy, yo te digo que es mi doctorado en logística porque fue muy complejo, pero hoy me siento orgulloso que el 100% de las cajas que llegaron a México llegaron sin problemas y se entregaron sin problemas. Y fue que gracias a toda esta tecnología que se creó, en el cual sabíamos en todo momento qué le estaba pasando a cada una de las cajas de COVID-19. Entonces, es un ejemplo que les quiero dar, porque juega hoy un rol muy importante. Y bueno, y lo que les platicaba, ¿qué es lo que va a pasar, no? O sea, siempre se ha hablado de robots, nos van a sustituir, sí, no. Y lo que le está pasando al mundo es que el mundo se está haciendo viejo. Y el mundo, al hacerse viejo, lo que le está pasando es que le falta mano de obra. Y entonces, en muchos países, ya el robot está empezando a ser una solución ya posible, porque ya la mano de obra es muy cara. Entonces, claramente vamos a ver que en muchos países el robot va a empezar a jugar un rol colaborativo con el ser humano. Entonces, en las fábricas, en las entregas, en la logística, lo vamos a ver. Ya, por ejemplo, hoy en Alemania, nosotros tenemos ya un robot que no es como el que se ve ahí, sino es un carrito que va atrás del courier, y es como un perrito, que el courier se va moviendo y el robot, el courier no tiene que hacerle nada, trae un aparato que se pone en la cintura y el carrito va atrás de él. Y entonces cuando se para el courier, se para el carrito y el courier toma uno de los paquetes pesados y lo entrega. Entonces toda la carga pesada la está haciendo el carrito y no el courier. Y eso es lo que te permite entonces tener un courier que tiene más edad, y entonces te va permitiendo tener gente que tiene más edad poder trabajar. Y eso es lo que va a empezar a hacer el robot colaborativo. El robot colaborativo va a empezar a hacer trabajos aburridos, repetitivos, y el último detalle, el detalle fino, lo va a hacer el colaborador. Y eso, el reto para nosotros es cómo entrenar a 500,000 empleados a que empezar a trabajar con los robots.
Y es una de las cosas que vamos a ver. Y este es de los temas que a mí me preocupan México, porque son cosas que están pasando en el mundo y en México no lo vemos porque nuestra demografía es mucho más joven y nuestros salarios son mucho más bajos. Por lo tanto, todavía esos robots no se ven. Pero ya la tecnología está ahí y va pasando. Y eso es lo que les platico en el libro. Vean todo lo que viene, porque eso es lo que le está pasando a México. México vive en dos mundos. En el mundo del México, pero el mundo de Estados Unidos, de Europa, de Japón, de China, es otro mundo que ya existe una tecnología que tarde que temprano va a llegar y nos va, y va a disruptir, va a hacer una disrupción en nosotros. Y bueno, eso es lo que hoy les quería platicar. Muchísimas gracias y estoy aquí listo para las preguntas y respuestas si es que tenemos. Antonio, muchísimas gracias. Realmente muy interesante todo lo que nos cuentas porque nos llevaste por el camino de cómo fue evolucionando esta parte específicamente de la logística y pues también nos hablaste al inicio de esta diferenciación entre lo que es cadena de suministro y logística, que en muchas ocasiones a veces tiende a confundirse. Fíjate que sí tenemos, muchas gracias, y pues también muy interesante todo lo que nos mencionas sobre las tendencias que estás identificando, que se están visualizando, y que son tendencias que, como dices, ya están aquí. No es que vayan a verse como idealmente se comentaba 2030, no, ya están aquí y pues como siempre, todas las circunstancias que se van presentando a veces nos dejan cosas no tan buenas, pero algunas sí, y en términos de logística y de tecnología, la realidad es que nos diste una claridad muy importante sobre lo que está pasando. Tenemos varias preguntas, así es de que, si me permites, las voy a ir compartiendo a ver cómo las abordamos. Mira, tenemos una pregunta de Eduardo Pineda. Perdón, Ramón. Antonio, muchísimas gracias por tu presentación. ¿Crees que puedas quitar, por favor, Claro. compartir tu presentación para que se vean completos? Ahí está. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Dice Eduardo Pineda, un participante, ¿qué tan peligroso es tener todo conectado virtualmente? ¿No es muy riesgoso si hay un ciberataque? ¿Qué experiencia han tenido aquí, Eduardo? ¿Qué nos puedes comentar? Muy buen punto. A ver, el tema es que los ciberataques están todos los días y te atacan constantemente. Entonces hay que estar invirtiendo en tecnologías de evitar los ciberataques. El tema es que es como si tú trataras de decir, pues porque me da miedo salir a manejar en el periférico, pues solamente me voy a ir por el eje vial, ¿no? Pues te vas a perder una supercarretera que te va a llevar en lo que antes hacías en 1 hora, ahora lo puedes hacer en 10 minutos. Lo que le está pasando es que todas las tecnologías de supply chain y de logística, todas están ya basadas en la nube, las grandes tecnologías. Si tú quisieras replicar lo que hay en la nube y ponerlo en un servidor en tus instalaciones, es extraordinariamente caro. O sea, no lo podrías replicar. Simplemente porque, por poner un ejemplo, tú eres una pequeña empresa y tú quieres contratar alguien as a service, pues no lo puedes hacer en tu servidor. Es rara la compañía que te lo pudiera dar, porque las as a service lo que hace es que te lo pone en la nube y corta todos los costos, o sea, distribuye todos los costos entre miles de usuarios. Por eso te puede dar un costo por usuario. Entonces, todas estas tecnologías que ayudan muchísimo a empresas ya no existen hoy en servidores locales, ¿no? Y entonces te puedes quedar como servidores locales en lo que yo llamo la logística 3.0, ¿no? Todo muy protegido. Estás en tu fuerte, protegidísimo, pero corres el riesgo de que no conozcas las tecnologías que vienen afuera, ¿no? De acuerdo, y como lo mencionas, Antonio, aquí el tema, pues los ciberataques están allí y van a seguir estando y se van a incrementar, etcétera. Pues, el tema es cómo gestionar esos riesgos desde el punto de vista de la logística y lo que nos explicas es una forma mucho es con educación, o sea, mucho, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos el awareness. Nosotros tenemos entrenamientos corporativos mandatorios en el cual dices, no, pero ¿cómo? Si ya me la sé todo. No, o sea, te enseñan de ransomware, cómo phishing, o sea, cómo
además son todas cosas bien tontas de cómo se meten a tus sistemas. Claro. Entonces, esa es la parte de, por ejemplo, no permitir que llegue un proveedor y ponga su USB en tu red. Hay cosas muy básicas, porque normalmente en la forma básica es como se meten estos muchachones. De acuerdo. Y mira, justo déjame hilar dos preguntas que nos hablan particularmente. Marco Antonio López nos dice, hablando de logística 4.0, ¿qué tanto nivel de integración prevés para las startups enfocadas en SaaS logísticos? Ahorita que hablabas ahí de los... Uy, ahorita hay una gran oportunidad. O sea, a ver, como toda startup y en e-commerce, o sea, si tú te metes hoy y pones en Google Warehouse Management System as a SaaS, te van a aparecer muchas. El tema es cuántas van a sobrevivir y cuántas se van a consolidar. O sea, así, lo que pasa es que ahora lo vemos en forma digital, pero cuando yo era joven de 20, pues eran los que te iban y te vendían con su portafolio, ¿no? Es igual, o sea, piensen que siempre va a haber startups que van a ser muy exitosas y van a ser las próximas Salescom o de estas Salesforce, ¿no? Como Salesforce, que se volvió gigantesca. Claro. Pero va a haber otras que se van a morir. Entonces, Claro. déjenme darles, por ejemplo, un ejemplo, nada más en el tema físico. Con la pandemia se crearon 2,600 operadores logísticos que venden Warehouse Management System y almacenaje en México. Wow. ¿Vale? Que te venden y que son de gente que tenía dinero y dijo, pues yo pongo mi bodeguita y en lugar de comprar un departamento, pues hago una bodega, ¿no? Y entonces se crearon todas estas compañías. ¿Cuántas van a sobrevivir? No sabemos. Pero ahí empiezas a ver que hay negocio para todas, ¿no? De acuerdo. Y mira, voy a dejar unas preguntas más adelantito que estoy integrando varias de educación específicamente que nos están haciendo por aquí. Sin embargo, hay otra que se relaciona a esto que estamos hablando y nos dice, ¿cuál será, Iliana Zúñiga, dice, ¿cuál será la mejor forma de eficientar la logística de la cadena de suministro si no se tiene la tecnología como en empresas pequeñas? En empresas pequeñas. Entonces, perdón, ahora sí que, perdón que te refiero a mi libro, pero en el libro te doy muchos tips de cómo hacerlo, ¿vale? O sea, porque tú no necesitas ser una compañía gigantesca o tener toda la tecnología, simplemente es cómo ir escogiendo. Lo primero es ir escogiendo el proveedor que se acople a lo que tú requieres, pero muchas veces no hacemos el trabajo arduo de entender nuestros requerimientos para ver cuál es el que mejor nos acopla a lo que requerimos. Y lo más importante es concursar. O sea, porque normalmente a veces estamos tan ocupados, sobre todo en las pequeñas empresas, que el primero que se nos cruza, lo agarramos y sálvame y quítame este problema. Y lo que necesitan las pequeñas y medianas empresas es sentarse un poquito, hacer un poquito de esfuerzo, que ahí les explico cómo hacer los concursos y cómo comparar, para obtenerlo un poco más, ¿no? O sea, porque muchas veces por los mismos 100 pesos puedes recibir 3 cosas más que si te vas con el primero, ¿no? De acuerdo. Mira, hay muchas preguntas. No sé si vamos a alcanzar a cubrirlas todas, pero si no, te las pasaremos, las que nos queden pendientes, a ver si nos ayudas posteriormente, ¿ok? Mira, tengo otra pregunta de José Ávila de Expansión. Nos dice, ¿qué tanto se pueden bajar los costos al tener una ruta logística eficiente y moderna? Y por lo tanto, en materia de logística para México, ¿qué tan atractivo realmente se va a convertir en el tema de nearshoring? Son estas dos preguntas. A ver, una de las razones por las cuales estamos con el éxito del nearshoring es que tenemos dos cosas, ¿vale? Demografía, que es lo importante. El otro día me estaba contando el CEO de la compañía de almacenaje más grande de México, o sea, que tiene terrenos industriales para almacenes, que el 50% de las compañías que están viniendo no son que estaban en China y se vienen a México. Es compañías que estaban en Estados Unidos y que se vienen para acá porque no tienen empleados, ¿vale? Entonces, demografía juega un rol importantísimo, pero la segunda que es súper importante, bueno, la segunda, yo diría 2, 3 que están juntas, que es energía, que tengas energía para poder producir, pero la otra es que tengas la capacidad logística de poder regresar tu producto, traer partes de tu producto a producir a México y luego regresar. Entonces, la logística juega un rol muy importante y el tema es que
todavía hoy la mano de obra en México es barata, vuelvo a repetirlo. Y entonces, logísticamente, somos baratos. ¿Qué puede llegar a pasar? No, porque no tengo la bola de cristal, ¿no? Si tengo la bola de cristal, yo hubiera pedido la lotería, claramente, por ejemplo, un tema que nos puede suceder es que faltan en México 40,000 operadores de camión. Y creo que en Estados Unidos como 200,000 o más. Era un número brutal. ¿Qué te puede pasar? Pues cuando empieza a faltar gente, pues entonces los precios empiezan a subir. Entonces, es un tema de qué tanto va a ser más barato México la logística, pues también es qué tanto se puede encarecer y la competencia. Es como, vamos a poner un ejemplo, todos se quieren poner en Chiconcuac, por escoger un pueblo, ¿no? Todas las que quisieran poner en Chiconcuac, pues llega un momento en que en Chiconcuac ya no hay camiones, ya no hay terrenos, y entonces todo se empieza a disparar. Es la ley de la oferta y la demanda, es el tema de la demanda que está sucediendo, claro. Así es. Entonces, ¿qué ventaja puede tener México en la logística? Es que puede jalar mucho más empleos. Pero si hay gente que no le interesa trabajar en la logística, pues entonces puede volver cara. De acuerdo. Entonces, ahí estamos hablando realmente del tema de la ubicación geográfica, de la visión, como tú mencionabas ahorita, todos aquellos que tuvieron alguna inversión para hacer, también eso es un tema de visión, el tema de la mano de obra, pero tengo dos preguntas de Pamela Miranda. Nos dice, hablando de esta parte de integrar, de esto que tú mencionabas, del robot colaborativo, ¿cómo prepararnos para no caer en esta ideología que la inteligencia artificial o máquinas nos van a reemplazar? Y desde tu punto de vista, por el momento, ¿cuál es el talón de Aquiles que observas en la tecnología? Uy, a ver, primero el talón de Aquiles para México es que es muy cara, ¿no? O sea, para mí la paradoja que tiene México es que como es una tecnología cara, no creamos el conocimiento sobre ella, ¿vale? Ese siempre ha sido el problema de la maquila. O sea, siempre México ha hablado de que en lugar de hacer la maquila básica de textiles, deberíamos de hacer una maquila más de integración y demás de procesos avanzados. Pero entonces se vuelve como un círculo vicioso, porque para tú traer más tecnología de ese tipo, pues tiene que pagarse. Y muchas veces no llega a México porque le sale más barato al proveedor traer mano de obra. Se vuelve un círculo bien vicioso. Y uno de los temas más importantes que tiene México es cómo vamos a crear la educación técnica para poder avanzar en esos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, déjenme darles un número que se van a asustar. Big Data. Big Data, parece que haya más universidades, pero hasta la última vez que me habían dado, solamente se da en 2 universidades como tal, la UNAM y el ITAM, ¿vale? Con diferentes nombres, pero... Y entre las dos tienes, creo que 150 alumnos. Y Big Data se necesitan 60,000 personas que sepan de Big Data, ¿no? Entonces, tenemos que crear un sistema educativo que te permita aprender rápidamente sin tener que ir a una universidad, tener rápidamente a través de videos, de YouTube, que es lo que les decía del aprendizaje. ¿Cómo puedes ir aprendiendo en short periods, o sea, en cosas muy cortas, conocimiento distinto? Porque si no, lo que nos va a pasar es que, pues sí llegó a la fábrica, pero entonces va a tener que traer ingenieros de otro lado porque no tenemos el conocimiento o la capacidad para desarrollar. Entonces, educación se vuelve uno de los temas más críticos de competitividad que tiene México y tristemente estamos sumamente atrasados. Sí, mira, déjame ya empezar a conectar entonces justo esta parte que estás mencionando de formación. Y antes de esa, comenta Gerardo Sierra, pues bueno, con todo esto de la parte de implementaciones de tecnología, como lo mencionabas, RPs, TMS, etcétera, realmente con esto que también indicas de, pues la tecnología en México no está siendo tan accesible en este momento, ¿cómo va a impactar verdaderamente la digitalización? ¿Cómo ves esta parte? ¿La digitalización sí se va a dar, no se va a dar? ¿En dónde lo visualizas? Es que el e-commerce, a ver, la digitalización ya se dio, o sea, tan así que traes esto, ¿vale? Claro. Entonces, ya todo el mundo ya está digital, o sea, ya no hay de que no existen. Mientras traigas un celular ya eres digital, así de sencillo.
Entonces, esa parte hay que rompernos ese paradigma de que claramente ya mis hijos son súper digitales y mis sobrinos y todas las nuevas generaciones son digitales. El tema es qué tanto las empresas se pueden digitalizar. Y claramente, por ejemplo, las e-commerce han jugado un rol importantísimo en digitalización. Porque hoy lo que están haciendo es que tú eres una pyme y tú puedes comprar APIs, o sea, tú te metes y vas comprando APIs. Claro. Por ejemplo, el jueves fui a un entrenamiento de GPT Chat, el 4.0, ¿no? De este tema. Una de las cosas que me dejó más sorprendido es que tú ya le puedes comprar 2 add-ons. Uno que se mete a internet y entonces ya puede, porque el GPT Chat tiene creo que hasta el 2021 información, pero ya si compras el add-on ya lo puede recibir información en línea. Y el otro, que está padrísimo, es con Excel. Y entonces tú ya bajas información y le puedes pedir y entonces ya te lo trabaja en Excel. Y esas cosas son muy fáciles de usar. O sea, la gente que trabaja en una empresa, si tú le pones creo que la mayoría de la gente que trabaja en una empresa sabe usar Excel. Entonces, si ahora le metes en adición este add-on que puedes usar Excel más GPT Chat, poco a poco vas a ir digitalizándote, te vas digitalizando. El tema, creo que más crítico, es cómo hacemos que la gente que trabaja en la manufactura, en la mano de obra pesada, en el ensamble, logran hacer algo más que ensamblar. No sé si me explico. Tienen que saber hacer algo más que un simple ensamble. Tienen que hacerle algún add-on para que entonces le des mayor valor añadido y entonces podamos tener mejor tecnología. Perfecto. Mira, hay muchos comentarios felicitándote. Otros están solicitando tus datos de contacto, tu email, tus redes sociales. Incluso nos están preguntando si nos vas a poder compartir la presentación. Varias cosas relacionadas y algunas preguntas muy puntuales sobre DHL. Las que son puntuales sobre DHL te las vamos a hacer llegar. Perfecto. Para que nos las pudieras compartir. Déjame cerrar por tiempo con esta parte de la parte educativa. Dice Alejandro García, ¿en qué temas, voy a juntar 2 preguntas, ¿en qué temas de la 4.0 sugieres que nos podamos capacitar para seguir siendo competitivos como profesionistas? Y aquí nos menciona... déjame ver quién es. Bueno, dice, mi pregunta va dirigida a la parte educativa e industria. ¿Cuáles son las principales competencias que se requieren de los estudiantes egresados? A ver, yo creo que lo que tiene que aprender, uno tiene que aprender es aprender de todo, ¿vale? O sea, tal vez no les guste mi respuesta, ¿vale? Pero uno tiene que aprender de todo. O sea, cuando uno dice, bueno, es que tengo que aprender de tecnología, sí, pero también tienes que aprender de historia y uno tiene que aprender de cultura y tiene que aprender, porque cuando uno ve diferentes partes de la civilización, te permite conectar la mente y sin querer la mente es muy poderosa y hace conexiones, ¿no? Entonces, siempre lo que uno dice es que mientras más lejos quieras llegar, más tu mente tiene que tener diversidad, ¿vale? Entonces, eso es una recomendación que yo se las super hago. No solo se enfoquen en cosas técnicas, sino aprendan de generalidades, ¿no? O sea, puede ser desde dibujo, puede ser lo que les guste, manga, o sea, el tema que les guste, vayan aprendiendo de otras cosas. Muy bien. Y Antonio. Y la parte la segunda pregunta era la parte educativa de... Las competencias. ¿Qué competencias? A ver, el World Economic Forum sacó un estudio de qué competencias son súper importantes. Es inteligencia emocional, trabajo en equipo y resiliencia, que eso es súper importante, ¿no? Resiliencia ante los fracasos, ¿cómo te vas a levantar? Excelente. Para las pequeñas y medianas Antonio, eso es básico. Claro, nos quedan algunas o varias preguntas, pero bueno, estamos ya sobre el tiempo. Compartirte estas felicitaciones. Puntualmente, número 1, si nos puedes compartir, ¿en dónde pueden encontrar tu libro? Y 2, ¿con qué mensaje nos dejarías? ¿Con qué mensaje de cierre nos dejarías? A ver, mensaje de cierre es, el futuro va a ser mucho mejor que el presente. Si siempre traes esa mentalidad, vas a ser exitoso, porque vas a poder adaptarte.
Segundo, en todas las librerías físicas y también en Amazon y en Amazon.com.mx y está en audiolibro también, por si lo quieren. Excelente. Gandhi.com Pues, también. excelente, excelente. Habíamos recomendado aquí, sabíamos que estaba en Amazon, pero también ya nos dices que en Gandhi, excelente. Sí. Pues, Antonio, te agradecemos enormemente este webinar especial. Muchas gracias. También agradecemos a PM Steel. Muchísimas gracias porque, como se han dado cuenta, ha sido un webinar muy, muy, muy relevante con esta participación de Antonio Arranz. Y pues ya nada más nos quedará por ahí, Gaby, pues agradecer a todos los participantes. Antonio, mil gracias. Gracias. Excelente día. Un placer. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias por compartir toda tu trayectoria, tu experiencia. La verdad es que te confieso que es la primera vez que veo tantas felicitaciones para el orador. De verdad, muchísimas gracias. Gracias. Ramón, también para ti, lo hiciste extraordinario. Llevaste muy bien la conversación con Antonio. Muchas gracias. Y muchas gracias a toda la gente que se conectó. Les decía al inicio que nuestro objetivo es compartir contenido inteligente que les sirva en su día a día en la toma de decisiones. Esperamos haberlo logrado. Si quieren escribir en los comentarios si hay algún tema que quieren que tratemos en el futuro, por favor. Y quiero cerrar esta sesión agradeciendo otra vez a Antonio Arranz, a Ramón, ya les dijo en dónde pueden conseguir su libro, en Gandhi, en Amazon. Y quiero agradecer a PM Steel, a Julio Hirschfield, esta sesión, haberla patrocinado. Muchísimas gracias. Y quiero también comentarles que tendremos ya nuestro primer evento, nuestra primera sesión de Desayunando Logístico en Monterrey, en apoyo de UberFrag. Esto será el 19 de abril en la planta de Metalsa. Entonces, por favor, estén muy atentos a toda la publicidad y la difusión que tendremos para que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias. Gracias a todos por estar esta tarde. Gracias, Hasta luego, un que estén muy placer. bien. Gracias. Hasta luego, Antonio. Hasta Gracias. luego, un placer. Gracias. Gracias, Ramón. Que estén muy bien todos.